Cuando él le gritó, «Ni siquiera tienes la secundaria terminada». Ella se marchó de ahí destrozada, pero años más tarde regresó para demostrar su valía. Y lo que ocurrió en ese reencuentro conmovió a todos. Era un martes común cuando María llegó a la empresa a las 5 de la mañana, como lo hacía desde hacía 5 años. El edificio estaba vacío, en completo silencio, exactamente como a ella le gustaba. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Podía laborar tranquila, sin que nadie la mirara mal o hiciera observaciones sobre su presencia allí. Tomó el carrito de limpieza del almacén y subió al piso 12, donde se encontraban las oficinas de los ejecutivos. La rutina era siempre la misma. Primero aseaba los sanitarios, después los pasillos y, al final, las salas de juntas. María trabajaba con esmero, prestando atención a cada detalle. Nunca había recibido ni una sola queja en todos esos años. Era una empleada comprometida, puntual, confiable, ganaba poco, pero realizaba su labor con dignidad. Esa mañana, cuando llegó a la sala de juntas principal, se detuvo por unos segundos, contemplando esa mesa enorme de cristal, las sillas de piel, los cuadros costosos en las paredes. A veces se preguntaba cómo sería sentarse en una de esas sillas, participar en una junta importante, tener voz en las decisiones. Movió la cabeza, alejando esos pensamientos. Era mejor concentrarse en el trabajo. Comenzó limpiando las ventanas enormes que daban vista a la ciudad. Allá abajo, la Ciudad de México despertaba lentamente, automóviles empezando a circular, gente yendo a trabajar, cada una con sus sueños y problemas. María pensaba en su hija Giovanna, que estaba durmiendo en casa, una niña de 12 años, lista, inteligente, que siempre preguntaba por qué su mamá trabajaba tanto y ganaba tan poco. «Mamá, ¿por qué no buscas un trabajo mejor?», le preguntaba Giovanna a veces. María nunca sabía qué responder. ¿Cómo explicar a una niña que algunas personas nacen con oportunidades y otras necesitan luchar solo para sobrevivir? ¿Cómo decir que ella misma había dejado de estudiar a los 17 años para trabajar y ayudar en casa? Estaba pasando el trapo en la mesa cuando escuchó voces en el corredor. Se extrañó. Eran apenas las 6:30 de la mañana. Ningún ejecutivo llegaba antes de las 9. Sintió el corazón acelerarse. Si alguien se quejaba de que estuviera allí en ese horario, podía perder el empleo y no se podía permitir el lujo de quedarse desempleada. Las voces se fueron haciendo más fuertes, más cercanas. María reconoció una de ellas. Era Roberto, el director comercial, un hombre de 46 años, siempre impecable, que trataba a los empleados de limpieza como si fueran invisibles. Cuando se cruzaba con ella en los pasillos, ni la saludaba. La miraba a través de ella como si no existiera. La puerta de la sala se abrió de repente. Roberto entró acompañado de 3 hombres elegantes, todos hablando en inglés. Eran inversionistas extranjeros. Eso era obvio por la forma en que se vestían, por su postura, por la manera como Roberto los trataba con tanto celo. María sintió que se le helaba la sangre. No debían estar allí a esa hora. «Disculpen, señores», dijo Roberto en español con la voz alterada. «No imaginé que todavía habría servicio de limpieza funcionando». María bajó la cabeza tratando de hacerse pequeña. «Perdón, Lick. Roberto, ya estaba terminando. ¿Puedo salir ahora mismo?» «No». Roberto habló más fuerte y había algo diferente en su tono. Una ira que ella nunca había visto antes. «No puedes irte ahora. Ya echaste a perder todo». Los inversionistas extranjeros se miraron entre sí, claramente incómodos con la situación. Uno de ellos murmuró algo en inglés que María no entendió, pero por el tono parecía ser una pregunta sobre lo que estaba pasando. Roberto se puso rojo. María se daba cuenta de que él estaba avergonzado frente a esos hombres importantes. Y cuando Roberto se sentía apenado,
Alguien siempre pagaba los platos rotos. Esta vez, ella sabía que sería el blanco. ¿Ustedes quieren saber cuál es el problema de esta empresa?, Roberto dijo en inglés para los inversionistas, pero mirando fijamente a María. ¿Es esto aquí? Empleados que no saben cuál es su lugar. María sintió las piernas temblando. No entendía inglés fluidamente, pero percibía que él estaba hablando sobre ella de forma humillante. Los inversionistas parecían incómodos, pero Roberto continuó. Esta mujer, señaló con el dedo hacia ella, trabaja aquí desde hace años y ni sabe leer bien. Miren el tipo de gente que tenemos que contratar en este país. Ahora Roberto estaba hablando español de nuevo y cada palabra era como un puñetazo en el estómago de María. Ella sentía la cara ardiendo de vergüenza, pero no lograba salir de la sala. Las piernas no obedecían, como si estuvieran clavadas al piso. Roberto, ¿puedo explicar? Ella trató de hablar bajito. ¿Explicar qué? Él explotó ahora gritando de verdad. ¿Que no tienes ni la secundaria terminada? ¿Que no sabes comportarte? ¿Que no entiendes que hay momento para todo? Las palabras resonaron por la sala como disparos. Ni siquiera tienes la secundaria terminada. La frase se quedó colgada en el aire, pesada, cruel, destructora. María sintió los ojos llenándose de lágrimas, no solo de tristeza, sino de una humillación profunda que le cortó el alma. Los tres inversionistas la miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. Uno de ellos dijo algo en inglés a Roberto, claramente tratando de calmar la situación, pero él estaba fuera de control. ¿Ustedes no entienden? Roberto continuó en inglés, gesticulando de forma exagerada. En México tenemos que lidiar con este tipo de situación todos los días. Gente sin educación, sin preparación, que no sabe cuál es su lugar. María no necesitaba entender cada palabra para saber que él estaba destruyendo su dignidad frente a extraños. La estaba usando como ejemplo de todo lo que consideraba malo del país, de la gente pobre, de los trabajadores sencillos como ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero Roberto no se detuvo. Parecía que mientras más se humillaba ella, más poderoso se sentía él. «Mírenla», dijo, ahora alternando entre español e inglés, llorando porque no puede aceptar la verdad. «Esta es la realidad de nuestro país, señores. Gente que no quiere asumir sus limitaciones». Uno de los inversionistas habló algo en inglés que sonó como reproche, pero Roberto estaba cegado por su propia arrogancia. Siguió atacando. 5 años trabajando aquí y sigue igual, sin ambición, sin educación, sin perspectiva, y todavía piensa que puede aparecer aquí durante una junta importante como si nada. María se limpió las lágrimas con la manga del uniforme. Algo dentro de ella estaba cambiando. El dolor de la humillación se estaba transformando en otra cosa. Una sensación extraña, como si una llama pequeña se estuviera encendiendo en el pecho. «Licenciado Roberto», logró hablar, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Usted tiene razón». Él dejó de hablar sorprendido. Los inversionistas también prestaron atención. «Realmente, no tengo la secundaria terminada». Ella continuó secándose el rostro. «Usted está en lo cierto sobre eso». Roberto sonrió con satisfacción, pensando que había logrado quebrar completamente su espíritu, pero María no había terminado. «Pero algo aprendí en estos 5 años trabajando aquí», dijo, mirando directamente a los ojos de él. «Aprendí que los títulos no enseñan educación, y educación es lo que usted no tiene». El silencio que cayó en la sala fue ensordecedor. Los tres inversionistas se miraron entre sí, claramente impresionados con el valor de la mujer que acababa de ser humillada. Roberto se puso morado de rabia. «¿Cómo te atreves?», él comenzó. «Es la verdad», María interrumpió, y ahora había una fuerza en su voz que ni ella misma conocía. «Usted puede tener todos los diplomas del mundo, pero no sabe tratar a la gente como gente. Y eso no se aprende en la escuela, eso se aprende en casa». Roberto avanzó un paso hacia ella, el puño cerrado, pero uno de los inversionistas sostuvo su brazo y dijo algo rápido en inglés. Estaba claro que ellos no aprobaban esa demostración de descontrol. «¿Sabes lo que va a pasar ahora?», Roberto dijo, tratando de recuperar la compostura, pero fallando miserablemente. «Vas a salir de esta sala y nunca más vas a aparecer aquí durante horario comercial. Nunca más. Si te veo aquí cuando haya gente importante, quedas despedida al instante». María asintió con la cabeza.
Está bien, Lick. Roberto, me voy a ir, pero antes quiero que usted sepa algo. ¿Qué? Él preguntó a través de los dientes apretados. Puede que no tenga la secundaria hoy, ella dijo tomando el carrito de limpieza y dirigiéndose hacia la puerta. Pero eso va a cambiar, puede estar seguro de eso. Y salió de la sala con la cabeza en alto, dejando atrás 3 inversionistas extranjeros claramente impresionados con su dignidad, y un hombre poderoso que acababa de mostrar lo peor de sí mismo. María bajó las escaleras en silencio, guardó el material de limpieza, marcó tarjeta y salió del edificio. Solo cuando llegó a la parada del camión fue que se desplomó a llorar de nuevo. Pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de una decisión que acababa de nacer en su corazón. Cuando subió al camión lleno que la llevaría de vuelta a casa, María miró por la ventana hacia el edificio donde trabajaba desde hacía 5 años. Puede que no tenga la secundaria hoy, murmuró bajito, pero eso va a cambiar. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó de verdad en lo que estaba diciendo. El camión se balanceaba por la ciudad, mientras María se secaba las lágrimas con la manga del uniforme. Cada movimiento brusco era como si reviviera la humillación. Ni siquiera tienes la secundaria terminada. Las palabras de Roberto resonaban en su cabeza como un disco rayado que no paraba de sonar. Otras personas en el camión miraban de reojo, probablemente pensando que había peleado con alguien de la familia o perdido algún pariente. Si supieran la verdad, si supieran que una mujer de 32 años acababa de ser destrozada frente a extraños solo por estar haciendo su trabajo. María cerró los ojos y trató de respirar hondo, pero la opresión en el pecho no pasaba. Era como si alguien hubiera metido un cuchillo justo en medio del corazón y se quedara torciéndolo despacio. El paisaje pasaba por la ventana empañada, edificios, autos, personas corriendo para trabajar. Todo mundo tenía una vida, una rutina, problemas propios. Y ahí estaba ella, una trabajadora más regresando a casa después de ser humillada por el patrón. ¿Cuántas otras mujeres como ella pasaban por esto todos los días? ¿Cuántas tragaban el orgullo herido y seguían trabajando porque no tenían otra opción? Cuando se bajó del camión, aún faltaban 3 cuadras hasta llegar a casa. María caminó despacio, tratando de organizar los pensamientos. ¿Cómo le iba a explicar a Giovanna que llegó temprano del trabajo? La niña siempre preguntaba todo. Era curiosa, lista. Heredó eso del padre, que murió cuando ella tenía apenas 2 años. Un accidente de trabajo que dejó a María sola con una niña pequeña y un mundo de responsabilidades. Fue por eso que dejó de estudiar. Tenía 17 años, estaba en segundo de secundaria. Soñaba con hacer una carrera en pedagogía. Quería ser maestra, trabajar con niños, hacer la diferencia en la vida de alguien. Pero la vida tenía otros planes. Tuvo que dejar todo para trabajar y mantener a la hija. 15 años habían pasado desde entonces. 15 años limpiando pisos, baños, oficinas de otros. 15 años escuchando, sí, señora, no, señora, siendo tratada como si fuera invisible. Nunca se quejó, nunca se rebeló. Pensaba que era así, que algunas personas nacían para mandar y otras para obedecer. Pero hoy había sido diferente. Hoy Roberto había pisado una herida que ella ni sabía que existía. No era solo sobre no tener la secundaria, era sobre ser tratada como si fuera menos persona, como si fuera inferior, como si no mereciera respeto básico. Era sobre ser usada como ejemplo de fracaso frente a extraños. Llegó a casa y encontró a Giovanna en la sala, haciendo tarea de matemáticas. La niña levantó la cabeza y sonrió, pero luego frunció el ceño al ver la cara de su mamá. «Mamá, ¿por qué llegaste tan temprano y tienes los ojos rojos?» María trató de fingir que todo estaba bien, pero no pudo. Se sentó en el sillón viejo al lado de su hija y comenzó a llorar de nuevo. No quería preocupar a Giovanna, pero las lágrimas salían solas. «¿Pasó algo en el trabajo?», la niña preguntó, soltando el lápiz y abrazando a su mamá. «Pasó, sí, hija mía». María logró hablar entre los sollozos. «Algo que me afectó mucho». Giovanna se quedó en silencio esperando. A los 12 años ya sabía cuándo su mamá necesitaba tiempo para organizar las palabras.
¿Recuerdas que siempre te digo que estudies, que te dediques en la escuela, que el estudio es lo más importante de la vida? Recuerdo, me lo dices todos los días. Pues sí, hoy descubrí en carne propia por qué eso es tan importante. María le contó todo: la junta inesperada, los inversionistas extranjeros, la explosión de Roberto, la humillación pública. Conforme hablaba, veía la indignación creciendo en los ojos de su hija. «No podía hablarte así», Giovanna dijo, los ojos brillando de rabia. «Tú eres la mejor mamá del mundo, trabajas más que cualquiera». Pero no estaba completamente equivocado, hija. Realmente no tengo la secundaria. ¿Y qué? ¿Eso no le da derecho de humillarte? María abrazó a su hija con fuerza. Como una niña de 12 años lograba entender ciertas cosas mejor que un hombre de 46. «Giovanna, ¿puedo contarte un secreto?» «Claro, mamá. Cuando yo tenía tu edad, soñaba con ser maestra. Quería estudiar, hacer una carrera y enseñar a niños. Pero entonces tú naciste, tu papá se fue y yo tuve que trabajar». Giovanna se quedó callada por algunos segundos. «Dejaste de estudiar por mi culpa». «No fue por tu culpa, fue por la situación. Pero hoy, por primera vez en 15 años, me pregunté, ¿y si regresara a estudiar?» Los ojos de la niña se iluminaron. «¿En serio, mamá? ¿Harías eso?» «No sé, hija. A veces pienso que ya estoy muy grande para estudiar. ¿Será que no es demasiado tarde?» ¿Tarde para qué? La señora Concepción de la esquina se graduó de la universidad a los 60 años. «Tú me contaste eso». María sonrió a través de las lágrimas. Giovanna tenía razón. La señora Concepción realmente se había graduado en trabajo social a los 60 años, después de criar a los 5 hijos sola. Siempre decía que fue lo mejor que hizo en su vida. «Pero ¿y el dinero, hija? La escuela cuesta caro, materiales, transporte, tiempo que no puedo trabajar». «Mamá, la escuela pública no cuesta nada y puedes estudiar por las noches después del trabajo». La simplicidad de la solución dejó a María boquiabierta porque nunca había pensado en eso antes. Escuela Pública de Secundaria para Adultos, INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Ya había escuchado hablar, pero nunca se detuvo a pensar que podía ser una opción para ella. «¿Crees que yo podría seguir el ritmo de las materias? Hace tanto tiempo que dejé de estudiar». «Mamá, tú me ayudas con la tarea todos los días. Sabes más matemáticas que yo. Explicas español mejor que mi maestra». «Claro que podrías». María miró a su hija con admiración. ¿Cómo había criado a una niña tan sabia, tan alentadora? Giovanna heredó la inteligencia del padre, pero también tenía algo especial, una capacidad de ver posibilidades donde otros solo veían problemas. Esa noche, María no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando al techo, pensando en lo que Roberto había dicho, en la reacción de Giovanna, en la posibilidad de realmente volver a estudiar. ¿Sería que podría? ¿Sería que valía la pena intentar? De madrugada, se levantó y fue hasta el ropero. En el fondo de un cajón guardaba algunos documentos viejos. Encontró lo que buscaba: el historial escolar de la secundaria incompleta. 17 años, segundo año. Faltaba poco para terminar cuando tuvo que parar. Sostuvo el papel amarillento por las orillas y sintió una emoción extraña. Era como reencontrar un pedazo de sí misma que había quedado perdido por 15 años. Una María joven, llena de sueños, que quería ser maestra y cambiar el mundo. «Tal vez no sea demasiado tarde», susurró para sí misma. A la mañana siguiente, después de llevar a Giovanna a la escuela, en vez de ir directo al trabajo, María tomó una decisión. Se bajó del camión 3 paradas antes y caminó hasta la escuela pública más cercana. Había visto el letrero varias veces: «Educación para adultos, inscripciones abiertas». Se detuvo frente al portón y sintió el corazón dispararse. ¿Y si la gente se reía de ella? ¿Y si le decían que estaba muy vieja? ¿Y si descubrían que era solo una mujer de la limpieza tratando de soñar demasiado alto? Respiró hondo y entró. La coordinadora pedagógica era una mujer de 50 años, simpática, que la recibió con una sonrisa genuina. «¿En qué puedo ayudarla?».
Me gustaría saber sobre el programa para adultos, para terminar la secundaria. Qué bueno. ¿Cuántos años tiene? 32. Perfecto. ¿Y hasta qué grado estudió? Segundo de secundaria. Paré hace 15 años. La coordinadora anotó las informaciones en un cuaderno. ¿Motivo de la interrupción? María vaciló. Me embaracé muy joven y tuve que trabajar. Entiendo. Y ahora decidió retomar. Sí, ayer pasó algo que me hizo pensar que necesito cambiar mi vida. La mujer sonrió con comprensión. ¿Sabe cuántas personas llegan aquí contando la misma historia? Personas que pasaron años pensando que era demasiado tarde hasta que algo sucedió y se dieron cuenta de que nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Usted cree que yo podría? Estoy segura. Veo por la forma como habla, cómo se expresa. Usted tiene potencial, solo necesita oportunidad. María sintió los ojos llenándose de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de esperanza. Las clases son por las noches, de lunes a viernes, de 7 a 10. Son 2 años para terminar la secundaria. ¿Tiene interés? Tengo mucho interés. Cuando salió de la escuela con la ficha de inscripción en las manos, María se sentía diferente, más liviana, más fuerte. Todavía dolía recordar la humillación de ayer, pero ahora el dolor tenía un propósito. Roberto había hecho lo peor posible. Había despertado algo dentro de ella que estaba durmiendo desde hacía muchos años. En el camión hacia el trabajo, miró por la ventana y murmuró bajito. Puede que no tenga la secundaria hoy, Roberto, pero eso va a cambiar. Y cuando cambie, vas a tener que tragarte cada palabra que dijiste. La primera clase fue un shock. María llegó a la escuela a las 7 de la noche, después de un día entero limpiando baños y corredores, con las manos todavía oliendo a desinfectante. Se detuvo en la puerta del salón y sintió ganas de correr. Ahí dentro había gente de todas las edades. Jóvenes de 18 años que habían parado de estudiar para trabajar, adultos de 40 que nunca tuvieron oportunidad, personas mayores de 60 que realizaban sueños antiguos. Puede entrar, no tiene que tener pena, dijo la profesora de español, una mujer de 50 años que sonrió de forma acogedora. Todo mundo aquí está en el mismo barco. María se sentó en la última banca, tratando de hacerse invisible, pero cuando la profesora pidió que cada uno se presentara y contara por qué regresó a estudiar, no hubo forma de escapar. Mi nombre es María, tengo 32 años y paré de estudiar en segundo año para trabajar. Regresé porque alguien me dijo que no servía por no tener la secundaria. Un silencio pesado se apoderó del salón. Todo mundo ahí conocía ese dolor, el dolor de ser juzgado, disminuido, humillado por causa de la escolaridad. ¿Y usted cree eso?, preguntó la profesora. No, María respondió, y fue la primera vez que dijo eso en voz alta. No lo creo. Entonces, ¿por qué está aquí? Para probar que esa persona estaba equivocada. El salón entero aplaudió. Personas que ni conocía le aplaudían, como si entendieran exactamente lo que estaba sintiendo. En ese momento, María supo que había encontrado su tribu, pero la euforia duró poco. Cuando llegaron las primeras lecciones de matemáticas, se dio cuenta de que 15 años lejos de los estudios dejan marcas profundas. Ecuaciones que antes parecían simples, ahora eran como jeroglíficos. La profesora explicaba álgebra y María se sentía perdida en un bosque sin mapa. «No desistas», susurró doña Rosa, una señora de 60 años que se sentaba a su lado. «A mi edad, si yo puedo aprender, tú también puedes». Pero las noches eran duras. Llegaba a casa a las 10:30, después de 3 horas de clase, y todavía tenía que ayudar a Giovanna con la tarea. La niña siempre la esperaba despierta, ansiosa por saber cómo había sido el día de su mamá en la escuela. «¿Cómo estuvo hoy, mamá?» «Difícil, hija, muy difícil. A veces pienso que no voy a poder. ¿Recuerdas lo que siempre me dices cuando yo pienso que las matemáticas son difíciles?» María sonrió, que solo se aprende cuando se sale de la zona de comodidad. «Entonces, estás en el camino correcto». La sabiduría de su hija de 12 años siempre lograba poner las cosas en perspectiva, pero las madrugadas eran solitarias y llenas de dudas. María estudiaba hasta las 2 de la mañana, se levantaba a las 5 para trabajar, regresaba a la escuela a las 7 de la noche. El cansancio estaba cobrando su precio. En la empresa trataba de ser invisible más que nunca. Después de la humillación frente a los inversionistas, Roberto estableció una regla clara.
Ella solo podía trabajar limpiando las oficinas antes de las 7 de la mañana o después de las 6 de la tarde, como si su presencia contaminara el ambiente corporativo. Los otros empleados de limpieza comentaban bajito que ella estaba diferente, más callada, más concentrada, siempre cargando libros en la bolsa. Algunos se burlaban. María se volvió estudiosa. Se reía don Antonio, el portero. ¿Cree que va a volverse doctora? Cada quien con sus sueños, ella respondía. Pero por dentro las palabras lastimaban. Hasta sus propios compañeros dudaban de ella. El primer examen de español fue devastador. Sacó 5, insuficiente. María miró la prueba corregida y sintió ganas de desistir. Tal vez Roberto tenía razón. Tal vez ella realmente no servía para estudiar. ¿Puedo hablar contigo después de la clase?, preguntó la profesora Luciana. María se puso nerviosa. ¿Sería para sugerirle que desistiera? ¿Para decirle que no tenía perfil académico? Siéntate aquí, Luciana dijo, señalando una banca en la primera fila. Quiero ver tu examen. Pasó 10 minutos analizando cada respuesta, haciendo anotaciones, circulando párrafos. ¿Sabes cuál es tu problema, María? ¿Que soy muy tonta para estudiar? No, tu problema es que tienes miedo de equivocarte. Mira aquí. Le mostró una pregunta de interpretación de texto. Entendiste el texto perfectamente, pero a la hora de responder te pusiste insegura y cambiaste la respuesta correcta por la incorrecta. María miró más atentamente. Era verdad. Tienes un potencial enorme, pero te estás autosaboteando. Te da miedo mostrar inteligencia como si no lo merecieras. Es que hace tanto tiempo que no estudio y todo mundo dice que gente como yo no sirve para esto. Gente como tú, trabajadora, dedicada, con experiencia de vida. María, algunos de mis mejores alumnos fueron personas que regresaron a estudiar después de los 30. Ustedes tienen algo que los jóvenes no tienen: propósito. Esa noche, María llegó a casa diferente. Giovanna se dio cuenta inmediatamente. ¿Pasó algo bueno en la escuela? La profesora dijo que tengo potencial. Yo siempre lo supe. ¿Por qué te tardaste tanto en creerlo? La pregunta de su hija resonó en la cabeza de María por días, porque siempre creyó más en las palabras de quien la disminuía que en las de quien la alentaba. El segundo examen fue mejor. Sacó 7, el tercero 8. Estaba agarrando el ritmo, recuperando la confianza, pero entonces llegaron las matemáticas. El profesor Marcos era exigente, no le daba facilidades a nadie. No voy a facilitarles, porque son adultos. Ustedes merecen aprender de verdad, no recibir diploma de regalo. El primer examen de matemáticas fue un desastre colectivo. Todo el salón salió mal. María sacó 4. Lloró en el baño de la escuela, encerrada en un cubículo, tratando de ahogar los sollozos. No aguantó más. Suspiró para sí misma. Tal vez Roberto tenga razón. Cuando salió del baño, encontró a doña Rosa esperando en el pasillo. ¿Tú también lloraste en el baño cuando eras joven y no podías aprender algo? Lloraba, María respondió, secándose la cara. ¿Y qué hacías después de llorar? ¿Estudiar más? Entonces vamos a estudiar más. Doña Rosa propuso que formaran un grupo de estudios. Yo soy buena en español. Tú entiendes historia mejor que cualquiera. Juan allá es muy bueno en ciencias. Vamos a ayudarnos. El grupo de estudios cambió todo. Descubrió que enseñar a otros la hacía aprender mejor. Cuando le explicaba la Segunda Guerra Mundial a doña Rosa, entendía los conceptos de forma más profunda. Cuando Juan le explicaba química, las fórmulas tenían sentido. En las madrugadas de estudio en casa, Giovanna a veces despertaba y encontraba a su mamá en la mesa de la cocina, rodeada de libros y cuadernos. «Mamá, ¿vas a dormir? Mañana trabajas temprano. Solo un poquito más, hija. Necesito entender esta materia. Estás cambiada, ¿sabías?» María levantó los ojos de los libros. ¿Cambiada cómo? Más fuerte, como si hubieras crecido por dentro. La observación de la niña la tocó profundamente. Era verdad. Cada noche de estudio, cada examen superado, cada concepto dominado, estaba construyendo una versión diferente de sí misma. Una María que no agachaba la cabeza, que no se sentía inferior, que creía en su propio potencial. En la empresa comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas.
conversaciones sobre estrategias de negocios que escuchaba mientras limpiaba las oficinas, reportes financieros olvidados en las mesas que ahora lograba comprender. El mundo corporativo, que antes parecía un idioma extranjero, estaba teniendo sentido. Un día, limpiando la oficina de Roberto, encontró un documento sobre despidos masivos. La empresa estaba pasando por dificultades económicas, pero los ejecutivos se lo ocultaban a los empleados. Su primer impulso fue contarles a los compañeros de limpieza, alertarlos sobre el peligro, pero se detuvo. ¿Sería tomada en serio? ¿O se reirían de ella, la mujer de la limpieza que ahora creía que entendía de negocios? Guardó la información para sí, pero siguió observando. En las clases de matemáticas, cuando estudiaban porcentajes y gráficos, pensaba en los números que veía en los reportes de la empresa. Estaba comenzando a entender un mundo que siempre le fue negado. El primer semestre terminó con una sorpresa. María fue la tercera mejor alumna del grupo. Cuando la profesora Luciana anunció las calificaciones finales, ella no lo podía creer. Tercer lugar general, María Santos Silva. El salón aplaudió de pie. Doña Rosa lloró de emoción. Sabía que ibas a llegar lejos, niña. Esa noche le mostró el boletín a Giovanna. La hija sostuvo el papel con cuidado, como si fuera un tesoro. Mamá, eres la persona más inteligente que conozco. No soy inteligente, hija, solo soy determinada. Es lo mismo, pero lo mejor aún estaba por venir. La semana siguiente, María descubrió algo que cambiaría completamente el rumbo de su historia. Un descubrimiento que haría que Roberto se tragara cada palabra de la humillación. Limpiando la sala de la dirección financiera, escuchó sin querer una conversación telefónica que le heló la sangre. El director hablaba sobre maquillar los números y ocultar pérdidas de los accionistas. Eran las mismas prácticas que estudió en la clase de ética empresarial, como ejemplos de lo que no se debe hacer. Por primera vez en 5 años trabajando ahí, María entendió que tenía en sus manos informaciones valiosas, informaciones que una mujer de limpieza ignorante jamás comprendería. Pero una estudiante dedicada, esa sí sabía exactamente qué hacer con ellas. El juego estaba a punto de cambiar. Las informaciones que María descubrió en la empresa no se le quitaban de la cabeza. Durante las clases, mientras estudiaba balances patrimoniales y estados financieros, pensaba en los documentos que veía siendo manipulados en las oficinas. La teoría que aprendía en la escuela cobraba vida real en los pasillos que limpiaba todos los días. Pero primero necesitaba terminar la secundaria. El segundo año del programa para adultos estaba siendo aún más desafiante. Física, química, biología, materias que exigían no solo memorización, sino comprensión profunda de conceptos complejos. Había noches en que llegaba a casa después de la clase y se desplomaba en la cama, sintiendo que el cerebro le iba a explotar. «Mamá, ¿estás bien?», Giovanna preguntaba, viendo a su mamá agotada en la mesa de la cocina, rodeada de libros y fórmulas químicas. «Estoy, hija, solo cansada. Hoy aprendí que todo en el mundo está hecho de átomos. Imagínate, hasta tú y yo estamos hechas de pequeñas partículas invisibles. ¡Qué genial! Estás aprendiendo los secretos del universo». La forma como Giovanna veía los estudios de su mamá siempre le arrancaba una sonrisa a María. Para la niña, cada nuevo conocimiento era un descubrimiento mágico. Pero para María, cada materia dominada representaba una victoria contra años de inseguridad y autodesprecio. El dinero estaba apretado, material escolar costaba caro, y aún en la escuela pública había gastos con fotocopias, transporte, refrigerio. Algunas veces María se saltaba la cena para ahorrar, inventando que no tenía hambre cuando Giovanna preguntaba por qué no comía. «Mamá, ¿puedo conseguir un trabajo después de la escuela para ayudar?». Giovanna ofreció una noche, viendo a su mamá contando monedas para ver si alcanzaba para comprar los libros de literatura. «De ninguna manera», María fue categórica. «Tu obligación es estudiar. Yo paro de estudiar antes de dejarte trabajar. Pero quiero ayudar. Me ayudas sacando buenas calificaciones y siendo la niña inteligente que eres. Eso es más importante que cualquier dinero». La determinación en la voz de María no dejaba espacio para discusión. Ella podía pasar necesidad, podía comer solo arroz y frijoles por días, pero no iba a permitir que su hija perdiera la infancia para resolver problemas
de adultos. En la escuela, el grupo de estudios se había vuelto una familia. Doña Rosa, Juan, María y 3 compañeros más se reunían los sábados en la biblioteca pública para repasar materias y apoyarse mutuamente. Cada uno tenía sus fortalezas y debilidades, pero juntos formaban un equipo imbatible. ¿Saben cuál es la diferencia entre nosotros y los jóvenes que estudian en la secundaria regular?, preguntó Juan durante una sesión de estudios. ¿La edad?, bromeó doña Rosa. No, es que ellos estudian porque tienen que estudiar. Nosotros estudiamos porque elegimos estudiar. Eso hace toda la diferencia. Era verdad. Cada hora invertida en los libros tenía significado. No era obligación impuesta por los padres o por la sociedad. Era una elección consciente de transformación personal. Los profesores comenzaron a notar el progreso excepcional de María. El profesor Marcos, el de matemáticas, que antes parecía imposible de satisfacer, la llamó después de una clase. Tu último examen fue perfecto, 10, sin ningún error. María casi no lo podía creer. ¿Estás seguro? ¿Puede verificar de nuevo? Ya verifiqué 3 veces. ¿Y sabes cuál es la parte más impresionante? No solo acertaste todo, sino que mostraste 3 formas diferentes de resolver la misma ecuación. El corazón de ella latió fuerte. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, ¿usted cree que yo tendría capacidad para hacer una carrera universitaria? El profesor Marcos sonrió. María, doy clases desde hace 20 años. He visto muchos alumnos inteligentes desperdiciar oportunidades por falta de enfoque, y he visto estudiantes medianos llegar lejos por pura determinación. Tú tienes las 2 cosas, inteligencia y determinación. Puedes hacer cualquier carrera que quieras. Las palabras resonaron en la mente de María durante semanas. Universidad, algo que siempre parecía pertenecer a un mundo diferente, para gente de otra clase social, pero ahora, por primera vez, parecía una posibilidad real. Comenzó a investigar carreras universitarias en los intervalos del trabajo. Administración de empresas, que siempre la fascinó después de años observando cómo funcionaban las compañías. Descubrió que existían becas de estudio, programas de financiamiento, oportunidades para quien venía de escuela pública. Giovanna, ¿puedo contarte un secreto? Claro, mamá. Estoy pensando en hacer una carrera después de terminar la secundaria. Los ojos de la niña brillaron. ¿En serio? ¿Qué carrera? Administración de empresas, para aprender cómo gerenciar compañías. Vas a volverte una ejecutiva importante. No sé si voy a llegar tan lejos. Sí, vas a llegar. Y cuando seas jefa de una empresa grande, vas a tratar a todo mundo con respeto, diferente de ese hombre malvado que te gritó. La inocencia y la confianza de Giovanna tocaron el corazón de María. La niña realmente creía que su mamá podía llegar a cualquier lugar. Tal vez era hora de comenzar a creerlo también. El fin del segundo año se acercaba. Los exámenes finales eran la última barrera entre María y el diploma de secundaria. Años después de haber parado de estudiar, estaba a pocas semanas de conquistar algo que siempre pareció imposible. Pero la ansiedad era devastadora. ¿Y si reprobaba? ¿Y si todo el esfuerzo había sido en vano? ¿Y si Roberto tenía razón después de todo y ella realmente no servía para estudiar? En la víspera del examen más difícil, matemáticas, María tuvo una crisis de pánico. No lograba respirar bien, sentía el corazón disparado, tenía certeza de que iba a olvidar todo lo que aprendió. «Mamá, ¿qué está pasando?». Giovanna corrió a la cocina al escuchar a su mamá llorando. «Tengo miedo, hija, miedo de no poder, miedo de fallar». Giovanna abrazó a su mamá con fuerza. «¿Recuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta?». «Recuerdo. Yo también tenía miedo de caerme, pero tú dijiste que el miedo era normal, que todas las personas valientes sienten miedo, y después que el valor no es no tener miedo. El valor es hacer lo correcto aún con miedo». Las palabras de su propia hija repetidas de vuelta para ella fueron como un bálsamo. María se calmó, respiró hondo y volvió a estudiar. Los exámenes fueron desafiadores, pero no imposibles. Cada pregunta respondida era una pequeña victoria.
Cada cálculo correcto, cada interpretación de texto exitosa, cada fórmula aplicada correctamente, todo representaba meses de dedicación y sacrificio. Cuando salió del último examen, María se sentía diferente. Independientemente del resultado, sabía que había dado lo mejor de sí. Había honrado cada noche de estudio, cada madrugada despierta, cada momento en que eligió los libros en vez del descanso. La espera por el resultado fue agoniante. 2 semanas que parecieron 2 años. María siguió trabajando normalmente, pero la cabeza estaba en los exámenes, imaginando escenarios, tratando de recordar si había respondido todo correctamente, hasta que llegó el día. La escuela llamó, pidiendo que todos los alumnos comparecieran para recibir los resultados personalmente. María llegó a la escuela con Giovanna. Quería que su hija estuviera presente, independientemente del resultado. Si era aprobación, sería una victoria compartida. Si era reprobación, por lo menos no estaría sola. El profesor Marcos estaba en la puerta con una lista en las manos y una sonrisa en el rostro. María Santos Silva. Él llamó cuando ella se acercó. Sí, profesor. Aprobada con honores. Primer lugar del grupo. El mundo se detuvo. María escuchó las palabras, pero no lograba procesar el significado. Primer lugar. Aprobada con honores. Después de 20 años lejos de la escuela, ella no solo había terminado la secundaria, había sido la mejor alumna del grupo. Giovanna gritó de alegría y se colgó del cuello de su mamá. Doña Rosa lloró junto con ellas. Juan aplaudió. La escuela entera vibró con esa conquista. «Felicidades», dijo el profesor Marcos, entregando el certificado. «Acabas de probar que nunca es tarde para empezar de nuevo». Y esa noche, María sostuvo el diploma de secundaria en las manos y no pudo parar de llorar. Eran lágrimas de alegría, de orgullo, de realización, pero también eran lágrimas de rabia. Rabia de haber creído por tanto tiempo que no era capaz. ¿Y ahora, mamá? ¿Cuál es el próximo paso? Universidad, hija mía. Voy a hacer examen de admisión para administración de empresas. Giovanna sonrió. Roberto ni se imagina lo que se le viene encima. La niña tenía razón. Roberto no tenía idea de que la mujer de limpieza que humilló públicamente se había vuelto la mejor alumna de todo un grupo. No sabía que ella ahora entendía de balances patrimoniales, flujo de caja, gestión de personas y estrategias empresariales. Pero pronto lo iba a descubrir, y cuando lo descubriera, sería demasiado tarde para pedir disculpas. El primer día en la universidad fue como entrar a un planeta diferente. María estacionó la bicicleta vieja en el patio de la facultad y miró alrededor. Jóvenes de 18, 19 años se bajaban de autos que costaban más que su casa. Conversaban sobre viajes al extranjero, prácticas profesionales en empresas de los papás, intercambios en Estados Unidos. Ella acomodó la mochila sencilla en los hombros y respiró hondo. «Perteneces a este lugar tanto como cualquiera», murmuró para sí misma, repitiendo las palabras que Giovanna le había dicho la noche anterior. Pero cuando entró a la primera clase de fundamentos de administración, la realidad le pegó como un golpe en el estómago. El profesor preguntó quién ahí ya tenía experiencia en el mundo corporativo. Decenas de manos se levantaron. Hijos de empresarios, jóvenes que ya hacían prácticas en multinacionales, gente que creció escuchando conversaciones sobre negocios en la cena familiar. María mantuvo la mano abajo. 5 años limpiando oficinas no contaba como experiencia corporativa en la cabeza de esa gente. ¿Y usted allá atrás? El profesor señaló hacia ella. ¿No trabaja? Trabajo, sí, profesor. ¿En qué área? Un silencio pesado se apoderó del salón. Todos los ojos se voltearon hacia María. Ella podía mentir, inventar algún trabajo que sonara más respetable, o podía decir la verdad y enfrentar las consecuencias. «Soy empleada de limpieza en una empresa», dijo, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. El silencio se volvió aún más incómodo. Algunos alumnos se miraron entre sí con sonrisas
irónicas. Una chica en la primera fila le susurró algo a la compañera de al lado, que se rió bajito. «Interesante», dijo el profesor, sin esconder el tono de condescendencia. «¿Y qué pretende hacer con el diploma de administración? ¿Crecer profesionalmente?» Claro, todos queremos eso. La forma como lo dijo mostraba claramente que no creía que ella pudiera llegar lejos. Para él, María era apenas una persona más del montón, tratando de soñar demasiado alto. Cuando la clase terminó, María se levantó para salir y escuchó una conversación que le heló la sangre. «Pobrecita la señora», una joven comentaba con las amigas. «¿Cree que va a volverse ejecutiva siendo mujer de limpieza? Esa gente no entiende que la universidad no es solo tener diploma, es tener clase, educación, conexiones. ¿Verdad? Puede hasta graduarse, pero nunca va a conseguir un puesto importante. Un ejecutivo tiene que saber comportarse en juntas, hablar inglés, tener presencia». María se detuvo en la puerta del salón. Cada palabra era como una puñalada. Por algunos segundos sintió ganas de desistir ahí mismo. Tal vez esas chicas tenían razón. Tal vez ella realmente no servía para ese mundo. Pero entonces recordó a Roberto gritando: «Ni siquiera tienes la secundaria terminada», frente a los inversionistas. Recordó las lágrimas de humillación, la promesa que se hizo a sí misma, y principalmente recordó a Giovanna diciendo: «Vas a volverte una ejecutiva importante». «Puede que no haya nacido en el medio correcto», murmuró bajito, «pero tengo algo que ustedes no tienen: hambre de vencer». Los primeros meses fueron una tortura silenciosa. Los trabajos en equipo eran especialmente difíciles. Nadie quería hacer equipo con la mujer de limpieza del grupo. Cuando era obligada a participar, los otros asumían automáticamente que ella no conseguiría contribuir con ideas relevantes. «María, puedes quedarte a cargo del formato del trabajo», decían siempre. «Nosotros nos encargamos de la parte conceptual». Ella aceptaba sin quejarse, pero por dentro hervía de rabia. Durante las reuniones de grupo, escuchaba ideas superficiales, conceptos mal formulados, análisis poco profundos viniendo de personas que se creían naturalmente superiores a ella. Una vez no aguantó. El grupo estaba discutiendo estrategias de marketing para una empresa ficticia y las propuestas eran amateur, sin base teórica sólida. «¿Puedo sugerir algo?», María interrumpió. «Claro», respondió Leonardo, el líder del grupo, con una sonrisa condescendiente. «Están enfocándose mucho en publicidad, pero no analizaron al público objetivo. Sin segmentación de mercado, cualquier estrategia va a ser ineficaz». El grupo se quedó en silencio. Era una observación perspicaz, fundamentada, que mostraba comprensión profunda de los conceptos. «Sí, es una idea interesante». Leonardo tartamudeó claramente sorprendido. «¿Puedo desarrollar el análisis de segmentación si quieren?» Puedes, sí». Cuando María entregó su parte del trabajo, fue un shock para todos. 15 páginas de análisis detallado con gráficos, tablas, referencias bibliográficas impecables. Un trabajo de nivel profesional que dejó al resto del grupo en ridículo. El profesor elogió públicamente la calidad de la investigación, especialmente el análisis de segmentación, que está excepcional. Leonardo trató de llevarse los créditos, pero el profesor no era tonto. ¿Quién específicamente desarrolló la segmentación? María levantó la mano tímidamente. «Fui yo, profesor». «Felicidades. Es uno de los mejores trabajos que he visto en la licenciatura». El clima en el salón cambió. Algunos alumnos comenzaron a mirar a María con más respeto, otros con envidia mal disimulada. «Debe haber pagado a alguien para que se lo hiciera», susurró una compañera. «O lo copió de internet», completó otra. Los chismes maliciosos circulaban por los pasillos, pero a María ya no le importaba. Con cada trabajo entregado, cada examen con calificación alta, cada participación brillante en el salón, estaba probando su valor. Pero el prejuicio persistía. En una clase sobre gestión de recursos humanos, el profesor propuso un debate sobre diferentes perfiles profesionales. «María», él la llamó, «usted que tiene experiencia en servicios generales, ¿puede contarnos cómo es la perspectiva de quien trabaja en la base de la pirámide organizacional?»
La pregunta venía cargada de condescendencia, como si ella fuera un espécimen de laboratorio siendo analizado. Los otros alumnos se voltearon hacia ella con curiosidad morbosa, esperando escuchar historias de humillación que confirmaran sus prejuicios. María respiró hondo. «Profesor, ¿puedo hacer una pregunta primero?» «Claro. ¿Usted ya trabajó limpiando baños?» La pregunta lo agarró desprevenido. «No, nunca». Entonces, ¿cómo puede estar seguro de que quien trabaja en la base de la pirámide tiene una perspectiva diferente de quien trabaja en la cima? El profesor se quedó sin respuesta. Todo el salón prestó atención. «Trabajo desde hace 5 años en una empresa grande», María continuó. «Conozco cada departamento, cada proceso, cada empleado. Sé quién trabaja de verdad y quién solo finge trabajar. Sé quién toma decisiones inteligentes y quién toma decisiones tontas. Y puedo garantizar algo. La competencia no tiene nada que ver con el puesto». El silencio fue ensordecedor. Durante estos 5 años, vi directores tomar decisiones que le costaron millones a la empresa. Vi gerentes tratar empleados como basura. Vi personas con MBA cometer errores básicos de gestión. ¿Y saben por qué? Nadie respondió. Porque nunca tuvieron que luchar de verdad. Nunca tuvieron que probar su valor todos los días. Nunca aprendieron que el liderazgo no es sobre poder, es sobre responsabilidad. El profesor tragó saliva. «Es una perspectiva interesante». «No es perspectiva, profesor, es experiencia, y la experiencia vale más que cualquier teoría de libro». Cuando la clase terminó, algunos compañeros se acercaron a María con una postura completamente diferente. «Increíble argumento», dijo Beatriz, una de las pocas que siempre la trató con respeto. «Le cerraste la boca», se rió Carlos, otro compañero. Hacía tiempo que alguien no ponía a ese profesor en su lugar, pero no todo eran victorias. Había días difíciles, cuando el cansancio acumulado de trabajar de día y estudiar de noche pesaba más que el optimismo. Cuando llegaban las cuentas y el dinero no alcanzaba, cuando Giovanna pedía algo que ella no podía comprar. «Mamá, todas mis amigas van al cumpleaños de Julia, pero es de disfraces y no tengo vestido», Giovanna dijo una tarde. María miró a su hija y sintió el corazón apretarse. Giovanna nunca se quejaba de las dificultades financieras, nunca pedía nada extravagante, pero era una niña normal que quería participar en las actividades de las amigas. «Le damos una solución, hija, siempre la damos». Esa noche, María se quedó hasta la madrugada cosiendo un disfraz improvisado con telas baratas y mucha creatividad. Cuando Giovanna se puso la ropa al día siguiente, quedó radiante. «Quedó hermoso, mamá. Eres la mejor costurera del mundo». «No soy costurera, hija. Solo soy una mamá que te ama». Es lo mismo. Era en esos momentos que María recordaba por qué estaba pasando por todo eso. No era solo para probar que Roberto estaba equivocado. Era para darle una vida mejor a Giovanna, para ser un ejemplo de que es posible vencer sin abandonar los valores. El segundo año de la universidad llegó con nuevos desafíos. Materias más complejas, profesores más exigentes, competencia feroz. Pero María estaba diferente, más segura, más preparada. Había encontrado su lugar en ese mundo que antes parecía imposible. Y lo mejor de todo, había encontrado su verdadera vocación. Administración no era apenas una carrera para ella, era pasión. Cada clase, cada concepto, cada teoría tenía sentido de una forma que la sorprendía hasta a ella misma. «Naciste para esto», dijo el profesor Santos después de una presentación excepcional sobre planeación estratégica. «Tienes talento natural para el liderazgo». Talento natural. Las palabras resonaron en la mente de María por días. Ella, que siempre se creyó inferior, que creyó por tanto tiempo que no servía para nada más que limpiar el piso de otros, tenía talento natural para el liderazgo. Roberto ni se imaginaba que la mujer que humilló se estaba transformando en una fuerza imparable. Pero pronto, muy pronto, lo iba a descubrir de la peor forma posible. Algunos años habían pasado desde el día de la graduación en administración. María se graduó como una de las mejores alumnas de la generación, con honores académicos
académicos e indicaciones de profesores para programas de posgrado. Pero ella tenía otros planes. Planes que involucraban una empresa específica y un hombre que necesitaba aprender una lección que jamás olvidaría. Durante la universidad siguió trabajando como mujer de limpieza en la misma empresa. Roberto nunca supo que ella estaba estudiando. Para él, ella siguió siendo la misma mujer ignorante que había humillado años atrás. A veces se cruzaban por los pasillos y él ni la saludaba. La miraba a través de ella como siempre hizo, pero María observaba todo. Cada movimiento de la empresa, cada decisión estratégica, cada error de gestión. Sabía más sobre esa empresa que muchos ejecutivos que ahí trabajaban. Y cuando se graduó, tenía algo que ningún candidato externo poseía: conocimiento profundo de la cultura organizacional y de los problemas internos. La oportunidad surgió una mañana de lunes, cuando vio un anuncio interno para una vacante de gerente general, puesto superior al de Roberto. La empresa estaba pasando por dificultades financieras y necesitaba a alguien competente para reorganizar las operaciones. María leyó los requisitos: licenciatura en administración, experiencia en gestión, conocimiento del mercado, capacidad de liderazgo. Ella tenía todo eso y, más importante, tenía hambre de justicia. Esa noche conversó con Giovanna, que ahora tenía 20 años y era una joven brillante, primera de la clase en la universidad. «Mamá, ¿llegó la hora?» «Llegó, hija, después de 8 años. Llegó la hora. ¿Tienes miedo?» «Tengo, pero recuerda lo que me enseñaste cuando estaba haciendo los exámenes del programa para adultos. Que el valor no es no tener miedo, es hacer lo correcto aún con miedo». «Exacto». Giovanna abrazó a su mamá. «Ve y muéstrale quién eres realmente». Al día siguiente, María entregó un currículum impecable al Departamento de Recursos Humanos. Experiencia académica ejemplar, conocimientos técnicos sólidos y algo que incluyó propositalmente 13 años de experiencia operacional en la empresa, con conocimiento profundo de todos los departamentos. La primera fase fue análisis curricular. María pasó. La segunda fue prueba de conocimientos técnicos. Pasó con la mayor calificación entre todos los candidatos. La tercera era entrevista con un panel de directores, y Roberto estaba en el panel. Cuando María entró a la sala de juntas, la misma sala donde había sido humillada 8 años antes, vistiendo un traje elegante, con postura segura y una sonrisa confiada, Roberto no la reconoció inmediatamente. Ella estaba diferente, más delgada, cabello bien cortado, maquillaje discreto, postura erguida. Parecía una ejecutiva nacida para ese ambiente. «Buenos días, señores. Mi nombre es María Santos Silva». Roberto frunció el ceño. El nombre sonaba familiar, pero no lograba ubicar de dónde la conocía. «Mucho gusto, María. Soy Roberto Méndez, director comercial», dijo, extendiendo la mano. «El gusto es mío, Roberto», ella respondió, apretando la mano de él con firmeza y mirándolo directamente a los ojos. Algo en la mirada de ella lo incomodó, una intensidad que no lograba descifrar. «María, veo aquí en tu currículum que tienes 13 años de experiencia operacional en nuestra empresa. ¿En qué función?». La pregunta que ella estaba esperando, el momento que soñó por 8 años. «Trabajé en servicios generales, Roberto. Fui mujer de limpieza de esta empresa por 5 años». La sangre desapareció del rostro de Roberto. Ahora recordaba. La mujer que había humillado frente a los inversionistas extranjeros, la mujer de limpieza ignorante que no tenía ni la secundaria terminada. Estaba ahí sentada, en la misma mesa que él, compitiendo por una vacante de puesto superior al suyo. «¿Usted es la misma persona a la que le dije que no servía por no tener la secundaria?» «Sí, soy yo». Los otros directores se miraron entre sí, confundidos. Claramente había una historia entre esos dos que ellos desconocían. «¿Cómo es posible?». Roberto tartamudeó. «Simple. Después de que usted me humilló públicamente, decidí probar que estaba equivocado. Terminé la secundaria, me gradué en administración con honores académicos y ahora estoy aquí para asumir un puesto arriba del suyo». El silencio en la sala era ensordecedor. Roberto estaba pálido, sudando frío, sin lograr formular una respuesta. «María», intervino el director presidente, «¿puede explicarnos mejor esta situación?». «Claro».
Hace 8 años, durante una junta con inversionistas extranjeros, Roberto me humilló públicamente, me gritó frente a extraños, dijo que no servía porque no tenía la secundaria terminada. Ese día cambió mi vida. ¿Y cómo cambió? Me dio la motivación que necesitaba para estudiar y capacitarme. Durante todos estos años seguí trabajando aquí, observando, aprendiendo. Conozco esta empresa mejor que cualquier candidato externo. Sé exactamente cuáles son los problemas y cómo resolverlos. Roberto trató de recuperarse, pero eso no significa que tenga competencia para... Roberto, el director presidente lo interrumpió. Déjala continuar. María sonrió. ¿Puedo dar algunos ejemplos? El departamento financiero tiene serios problemas de flujo de efectivo, porque Roberto aprobó varios contratos sin margen de ganancia adecuado. El sector de recursos humanos tiene alta rotación porque los gerentes, especialmente Roberto, tratan empleados con falta de respeto. Y tenemos un problema serio de cumplimiento normativo que puede generar multas pesadas. ¿Cómo así?, preguntó el director financiero. Durante años, limpiando las oficinas, veía documentos olvidados sobre las mesas, hojas de cálculo con números alterados, contratos con cláusulas dudosas, prácticas que violan regulaciones fiscales. Roberto se puso morado. Ella no puede hacer acusaciones sin pruebas. No son acusaciones, Roberto. Son observaciones basadas en documentos que usted mismo dejaba regados. Y sí, tengo pruebas. Durante todo este tiempo, fotografié todo lo que podría ser relevante. Todo el material fue enviado previamente al Departamento de Cumplimiento para verificación interna. La bomba había explotado. María sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era venganza personal, era justicia profesional. María, dijo el director presidente, ¿qué soluciones propondría para estos problemas? Y entonces ella brilló. 15 minutos de presentación impecable sobre reestructuración organizacional, optimización de procesos, cumplimiento regulatorio y gestión de personas. Habló sobre liderazgo humanizado, sobre cómo tratar empleados con respeto, aumenta la productividad y reduce costos. La empresa no necesita despedir empleados, concluyó, necesita despedir malas prácticas de gestión. Cuando terminó, la sala se quedó en silencio por algunos segundos. Después, el director presidente comenzó a aplaudir. Brillante, absolutamente brillante. Roberto estaba destrozado. No solo había sido expuesto como gestor incompetente, sino que había sido superado por la persona que más despreció en la vida. María, dijo el director de RH, ¿puedo hacer una pregunta personal? Claro. ¿Por qué siguió trabajando aquí después de la humillación? ¿Por qué no se fue? María miró directamente a Roberto antes de responder. Porque tenía una promesa que cumplir. Una promesa que me hice a mí misma el día que fui humillada. Prometí que iba a regresar aquí graduada, capacitada, y que iba a mostrar que la competencia no tiene nada que ver con origen social. Y lo logró. Lo logré. Pero lo más importante no fue probar que Roberto estaba equivocado, fue probar que yo tenía razón sobre mí misma. La entrevista terminó con una decisión unánime. María fue contratada como gerente general, con salario 3 veces superior al que ganaba Roberto, y con autoridad directa sobre él. ¿Cuándo puede empezar?, preguntó el director presidente. Mañana mismo. Excelente. Roberto, vas a reportar directamente a María a partir de ahora. Roberto tragó saliva. Entendido. Cuando todos salieron de la sala, Roberto se acercó a María. María, yo... necesito pedirte disculpas. ¿Necesita? Sí, lo que hice hace 8 años fue imperdonable. Estaba equivocado, completamente equivocado. María lo miró por algunos segundos antes de responder. Roberto, tus disculpas son aceptadas, pero no olvides nunca esta lección. Nunca juzgues a una persona por lo que es hoy, porque no sabes lo que puede llegar a ser mañana. No voy a olvidar. Y algo más importante, a partir de ahora todos los empleados de esta empresa, desde la limpieza hasta la dirección, serán tratados con el mismo respeto, porque aprendí que el valor de una persona no está en el puesto que ocupa, sino en el carácter que demuestra. Esa noche, María llegó a casa y encontró a Giovanna esperando en la puerta.
¿Y entonces, jefa? Lo logré, hija. Después de 8 años, lo logré. Giovanna abrazó a su mamá con fuerza. Siempre supe que lo lograrías. ¿Sabes cuál es la mejor parte? ¿Cuál? Mañana voy a implementar un programa de educación continua para todos los empleados. Quien quiera estudiar va a tener apoyo de la empresa, porque si funcionó para mí, puede funcionar para cualquier persona que tenga sueños y determinación. Era más que una victoria personal. Era el comienzo de una transformación que beneficiaría a cientos de personas. La mujer de limpieza se había vuelto jefa y el mundo nunca más sería igual. 6 meses después de asumir el puesto, María había transformado completamente esa empresa. Los resultados eran impresionantes. La productividad aumentó 20%. La rotación de empleados se redujo a la mitad y por primera vez en años la empresa estaba operando con ganancia sólida. Pero la transformación más significativa sucedió en la forma como las personas se trataban. El programa de educación continua que María implementó estaba funcionando más allá de las expectativas. Decenas de empleados regresaron a estudiar, algunos terminando la secundaria, otros haciendo universidad. Doña María, dijo don José, el portero que trabajaba ahí desde hacía 15 años. Quiero agradecerle por la oportunidad de estudiar. Comencé el programa para adultos la semana pasada. Qué bueno, don José. ¿Cómo le está yendo? Difícil, no voy a mentir, pero recuerdo el ejemplo de la señora. Si usted pudo, yo también puedo. Era eso lo que más enorgullecía a María. No era solo sobre su propia victoria, era sobre abrir caminos para otras personas soñaran. Roberto había cambiado completamente. En los primeros días estaba visiblemente incómodo, reportando a quien antes despreció. Pero poco a poco fue percibiendo que María no estaba ahí para humillarlo, estaba ahí para hacer crecer la empresa. María, ¿puedo conversar contigo? Claro, Roberto, siéntate aquí. Él se sentó frente al escritorio de ella, el mismo escritorio donde antes firmaba reportes sin preocuparse por las consecuencias. Quiero contarte algo que tal vez no sepas. Habla. Ese día que te grité frente a los inversionistas, estaba pasando por un momento muy difícil en la vida personal. Acababa de descubrir que iba a perder la casa por deudas. María lo escuchó en silencio. No estoy tratando de justificarme, él continuó. Fue imperdonable lo que hice, pero quiero que entiendas que desconté contigo una frustración que no tenía nada que ver contigo. Roberto, ¿puedo decirte algo? Claro, las personas heridas lastiman a otras personas. Eso es normal, pero los líderes de verdad no dejan que sus problemas personales afecten cómo tratan a otros. Tienes razón y quiero aprender a ser un mejor líder. Entonces, vamos a trabajar en eso juntos. Y trabajaron. María implementó un programa de desarrollo de liderazgo para todos los gestores. Roberto fue uno de los alumnos más dedicados. Aprendió sobre inteligencia emocional, comunicación respetuosa, gestión humanizada. La empresa se volvió referencia en el mercado. Otras organizaciones enviaban ejecutivos para conocer los métodos de gestión de María. Ella daba conferencias en universidades, contando su historia e inspirando personas a nunca desistir de los sueños. Una tarde estaba en su oficina cuando recibió una visita inesperada. Era la hija de uno de los empleados de limpieza. Doña María, mi nombre es Ana. Mi mamá es doña Carmen, que trabaja aquí limpiando los baños. Conozco a tu mamá, mujer luchadora. ¿En qué puedo ayudarte? Ella me contó su historia, como usted era mujer de limpieza y se volvió directora. Quería saber si es verdad que cualquier persona puede lograrlo. María sonrió. Ven acá, siéntate a mi lado. La niña se sentó, mirando alrededor de la oficina lujosa con admiración. ¿Cuántos años tienes? 12. Igual que mi hija tenía cuando comencé a estudiar. ¿Y qué quieres ser cuando crezcas? Doctora, quiero ayudar a personas enfermas, pero mi mamá dice que gente como nosotras no puede hacer carrera de medicina. María sintió el corazón apretarse. Era la misma limitación que ella se había impuesto por años. Ana, ¿puedo contarte un secreto? Puede. Hace 8 años, yo también pensaba que gente como nosotras no podía soñar en grande. Hasta que alguien me humilló tanto que decidí probar que estaba equivocado. ¿Y lo logró? Lo logré. Pero ¿sabes cuál fue el secreto?
¿Cuál? Dejé de limitarme. Dejé de creer que existen sueños para ricos y sueños para pobres. El sueño es sueño, y toda persona tiene derecho de soñar en grande. Los ojos de la niña brillaron. Ana, voy a hacer un trato contigo. Si te dedicas en los estudios, sacas buenas calificaciones, eres una buena hija para tu mamá, yo te voy a ayudar a entrar a la facultad de medicina. ¿En serio? En serio, pero tiene una condición. ¿Cuál? Cuando seas doctora, vas a prometer que vas a ayudar a otras niñas como tú a realizar sus sueños. ¡Prometo! La niña salió de la oficina radiante, corriendo para contarle a su mamá. María se quedó ahí sola, sonriendo. Era así como se cambiaba el mundo, una persona a la vez, un sueño a la vez. Esa noche en casa le contó a Giovanna sobre la conversación con Ana. Mamá, ¿te das cuenta de lo que pasó? ¿Cómo? Te volviste para esa niña lo que aquel profesor de la universidad fue para ti. Alguien que cree en su potencial. María nunca había pensado en eso de esa forma. Era verdad, la cadena de inspiración continuaba. Hija, ¿puedo hacerte una pregunta? Siempre puedes. ¿Te sientes orgullosa de mí? Giovanna miró a su mamá con seriedad. Mamá, desde pequeña me siento orgullosa de ti, pero no porque te volviste directora de empresa. ¿Por qué entonces? Porque nunca te rendiste, porque aun cuando todo mundo dudó, creíste en ti misma, porque me enseñaste que no importa dónde nacemos, importa a dónde queremos llegar. Las dos se abrazaron y María se dio cuenta de que había conquistado algo mucho mayor que un puesto ejecutivo. Había conquistado el respeto de su hija y de sí misma. Al final de esa semana, la empresa organizó una confraternización. Todos los empleados estaban presentes, desde el personal de limpieza hasta los directores. Era una escena impensable 8 años atrás. María fue llamada para hacer un discurso. Compañeros, quiero agradecer a cada uno de ustedes por la confianza, pero principalmente quiero compartir una lección que aprendí en todos estos años. La sala se quedó en silencio. Durante mucho tiempo creí que existen personas importantes y personas sin importancia, personas que nacieron para mandar y personas que nacieron para obedecer. Hoy sé que eso es mentira. Algunos empleados de limpieza se emocionaron. Toda persona tiene valor, toda persona tiene potencial, toda persona merece respeto. Y cuando creamos un ambiente donde eso es verdad, todos crecemos juntos. Los aplausos fueron largos y sinceros. Después de la fiesta, Roberto se acercó a ella. María, ¿puedo decir una última cosa? Claro. Gracias por enseñarme que ser líder no es sentirse superior a otros, es ayudar a otros a descubrir lo mejor de sí mismos. María sonrió. Gracias por aprender. Cuando llegó a casa esa noche, encontró una nota de Giovanna en la mesa de la cocina. Mamá, hoy una compañera de la escuela me preguntó cuál era la profesión de mi mamá. Respondí, mi mamá es directora de empresa, pero antes de todo, es una mujer que nunca dejó de soñar. Te amo más que todo, Giovanna. María sostuvo la nota y lloró, no de tristeza, sino de realización completa. 8 años después de ese día terrible en la sala de juntas, había probado que Roberto estaba equivocado. Pero, más importante que eso, había probado que ella siempre tuvo razón sobre sí misma. La mujer de limpieza no solo se había vuelto jefa, se había vuelto líder, ejemplo, inspiración. Y esa es una lección que nunca se olvida. Nunca juzgues a una persona por lo que es hoy, porque no sabes lo que puede llegar a ser mañana.